a ver si me escuchan. ¿Eh? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? A ver quiénes están por ahí. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Acá estamos nuevamente. Oh, buena mi nena. ¿Cómo va? ¿Se escucha muy bajo? Ahora mi nena, decime si se escucha bien. Ahora Nelly. Ahí. Me decís si se escucha bien. Y si no, hacemos así. ¿Mm? Y a ver si escuchamos. ¿Se escucha bien? Ahora me dicen si se escucha bien. Bueno, ya estamos con vos, otras compañeras. ¿Mm? Voy a poner acá para ver cómo va saliendo la transmisión. Y primero, 15 de junio, bueno, ahí está. Ah, ahí escucho yo. ¿Eh? Bien, miren, ahí me veo los mensajes. ¿Eh? ¿Eh? Ahora sí, exprofeso lo voy a silenciar. ¿Eh? Hola Inés, Dorita, ¿cómo les va? ¿Eh? Bueno, ¿cómo están? Hola, buen día, Eurídice. Irene, ¿cómo andan? Beatriz, ¿cómo están? Bueno, hoy es 15 de junio, es el día del libro, ¿eh? Por lo menos en Argentina. Hola, Nora. Qué bueno coincidir realmente, porque hay veces que podemos verlo en diferido, pero coincidir es una forma de encontrarnos. Yo, como ven, estoy re bien, pero lo que tenía era un resfriadito la semana anterior, nada de COVID. Hola, Nilda. Muy buenos días, ¿cómo están? El análisis negativo. Hola, Nora Carrara, gran gestora cultural, gran compañera de trabajo en la municipalidad, ya jubilada. Hola, Nora querida. Les decía que hoy es el día de toma de conciencia contra el abuso y el maltrato. Sí, estoy bien, estoy mucho mejor. Que uno puede tener fiebre, estar medio resfriado y no tener COVID. Eso pasaba antes del COVID. Lo que pasa es que hoy uno inmediatamente piensa en lo que es más frecuente. Y está bien, es así, es la época. ¿Mm? Hola Marta, querida. Bueno, hoy les decía que a mí siempre me gusta compartir y pensar en ustedes en esta época. Hola Ana, company, no sabía que eras nuevita, ¿eh? Bienvenida. Y les decía compartir y siempre, aunque yo estoy frente a una compu y estoy hablando a la lucecita de la cámara que es esta que estoy tapando ahora, ¿ven? Y controlo ahí por el celu, hola Laura Zurro, y recibo por suerte los mensajes de ustedes que dicen que están ahí, porque esto es muy difícil con generaciones más jóvenes que solamente aparece en el Meet la letrita, nadie dice nada. En cambio ustedes tienen estos saludos, que estén mejores, ¿cómo andas Andrés? ¿Cómo estamos? Aún así, en estas situaciones donde la virtualidad es difícil, porque yo no me imaginé, como no se imaginarían ustedes, que iba a estar, por un lado, en la comodidad de mi casa, porque hay que decirlo así, con el calefactorcito prendido, ya me tomé un café, me vine para acá, hola, buen día, pero les decía, siempre me imagino o trato de ver ahí a una compañera. ¿A cuál? A alguna compañera que un día esté más pachucha que otra o que tenga una dificultad más. O la Celes en su momento, o Marta. Hoy especialmente les mandé este video de Subir Meta que es glorioso a María del Carmen Seba, que se está recuperando. Hola Raúl, para que no digamos solo las chicas, porque yo lo único que puedo saber el género es quienes comentan. Así que hola Norma Reano, así que hoy especialmente esta transmisión es para tirarle mucho calorcito en un día frío a Carmen Seba, que está ahí en la lucha con la salud. Así que, bueno, pensé mucho en ella, le agradezco a Delfina
por ese hermoso video de Subin Meta, compartiendo con su amigo con Alzheimer. Y miren, en el CEPRAM hoy vamos a tener dos conferencias. Hola Miriam. Una a las 15, el 15 a las 15, con la encargada del INADI Córdoba, que me parece importante. Vamos a charlar sobre cuál es la misión del CEPRAM, por qué el INADI, Nidia Bordino, cómo va a ser en directo también. Vamos a hacer por Zoom. Y a las 19 va a estar una gran comunicadora social, que es Cecilia Lorenzo, que hace 20 años, que no es poco. Hola Celes, que viene trabajando de manera intensísima promoviendo el buen trato y el cambio de la imagen y la representación en los medios de Córdoba, que es Cecilia Lorenzo. Y nos parecía que estaba bueno eso. Y además compartir con ustedes de otra persona grande, un grande de la voz, que es Mario Luna, que nos ha regalado un audio con un poema maravilloso y que lo queremos compartir con todas ustedes. Y con usted, caballero, también, y todos los caballeros que están del otro lado. Bueno, además de esta pequeña presentación y avisos parroquiales a las 15 horas y a las 19, eh, volver a, cuando uno una semana no se vio, es como que por ahí le cuesta mantener la continuidad, ¿de acuerdo? Pero nosotros ya vamos a cerrar con la señora Bárbara Streisand y el príncipe de las mareas. Habíamos quedado en qué función puede cumplir o no cumplir la madre, qué lugar tiene la fraternidad de lo que nos vamos a dedicar. Es decir, la fraternidad siempre es una invitación a la cooperación y también una tentación, una gran tentación para la competencia o la rivalidad. ¿Mm? Casi que les diría, cuando los progenitores o las personas que están a cargo en la temprana niñez están con muchos problemas, con enfermedades, con viviendo grandes crisis, emerge la fraternidad como una forma de sostén intrageneracional, o sea, entre los hermanos, entre las hermanas, y muchas veces hasta para protegerse de los propios padres, ¿no? Nada de lo que es la vida fraterna en un inicio, en los principios, en el inicio, está independizado o no está sujeto a las funciones y a las acciones. Hola Lilia querida, ¿cómo andás? A las funciones y a las acciones que desarrollamos padres y madres o las figuras tutelares de las cuales estén a cargo de esa grupalidad que se conforma en una familia cuando hay más de un niño, ¿no? Cuando hay hermanos, hermanes. Entonces, nosotros podemos promover discursivamente la unión, podemos promover de manera propositiva con acciones, hola China, para que favorezcan la cooperación y favorezca el hacer con otros, ¿no? Desde esos espacios para las siestas donde jueguen y cooperen, donde si se meten en la pata mandar a que recuperen o reconstruyan lo que rompieron entre dos o tres, más allá de quién fue el responsable mayor, encomendarles tareas que tengan que ver con eh, hacer cosas para los otros o con el cuidado de los otros, desde cuidar animales, una planta, y también nutrirse de algo que todavía no hemos visto. Hola Marines, ¿cómo estás? Que no lo hemos visto aún, que es nutrirse de los aportes de otras instituciones que contribuyen al desarrollo de los lazos de hermandad y de fraternidad, como puede ser los Boy Scouts, como puede ser un grupo de barrial, como puede ser la parroquia, como puede ser una acción católica, como puede ser el club de la comunidad judía, como puede ser la SIC o algún otro, o sea, no importa, eso tendría que ver con la creencia, los valores del escultismo, de la solidaridad, un club, el deporte, lo que fuera, ¿no? Una escuela de verano, que contribuye a que fuera del seno familiar también se construya el club de rugby, de lo que fuera, ¿no? Se construya un sentido de que los otros conmigo construyen y configuran
en el encuentro con otro le dan sentido a las experiencias y ayudan a desarrollar estas necesidades tan propias de todos nosotros, que es de construir con otros, de reparar lo roto. ¿eh? Una biblioteca o club de lectura, totalmente de acuerdo, Mauricio, son muchísimos los ejemplos que uno podría dar, ¿eh? Pero instancias donde promueven el reconocimiento del otro y la grupalidad. Vuelvo a la peli. Hola Maite querida. En la peli hay un ejemplo clarísimo. Oh, la Susi. Hoy es un día muy frío, pero está lindo para encontrarnos así en clase. Conviven, y por eso les digo que esta película es como el gran aprendizaje sobre las ambigüedades, ¿no? Sobre las ambivalencias que tienen los vínculos. Convive al inicio un estado de juego lúdico, un piso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando digo un piso es un piso narrativo, un lugar donde se cuenta la historia, que son estos chicos corriendo con el perro, eh, llevándose, fíjense que no es casual, el que lleva el carro con la hermana, hola Raúl, ¿cómo va? Eh, es Tom, el protagonista de la película. El otro está luchando con un perro negro. La madre le dice, cuidado con el perro, que te va a morder, que no es mi perro, que es el perro de tal. Eh, sí, ya lo estamos cerrando, mi querida Norma. Se tiró un poco, pero bueno, así es. Hemos aprendido más de psicología, estamos un poquito más lentos en las pelis. Para mí no es malo eso. Espero que ustedes no estén aburridas, que sea una instancia de mucho aprendizaje. Entonces les decía, ¿dónde estábamos? En que hay instancias en donde se ve el juego y también se ve en alguna situación él con su padre en el buque camaronero, ellos con su madre recorriendo, donde él dice yo descubrí la naturaleza del lenguaje, la madre abrazándolos, o la Elsa querida, Norma, la actriz, Raúl Luján, ¿cómo les va? Y cuando ahí viene el acontecimiento, ¡pum! Estalla la violencia y dice, no sé en qué momento comenzó la guerra entre mis padres y quedamos nosotros como rehenes, sus hijos. Mm, frase casi axiomática. Cuando digo axiomática, por eso digo casi, es como una verdad que se demuestra por sí misma. ¿Mm? Eh, Cuando digo axiomática, me refiero a que es casi como una verdad que se revela, ¿no? Pero no es un axioma, sino que es algo que en términos empíricos, cuando comienza la guerra entre los padres, los que quedan entre esos dos fuegos son los hijos, ¿no? Eh, en todos los casos, con más violencia, con menos violencia, con separaciones, con divorcios, todos los que hemos sido padres hemos tenido esto, en algún punto, aunque querramos ser lo más cuidadoso posible y lo seamos, las hijas, los hijos van a encontrarse mirando hacia dos lados y en algunos casos por acción y daño que podemos producir padres y madres, requerimos lealtades que requieren traiciones. Es decir, tu lealtad a mí implica el dejar o abandonar a tu padre. ¿Mm? Tu lealtad a mí, tu compañerismo hacia mí, el que nos veamos, el dinero que te ve, implica considerar que tu madre está loca o es mal madre o está plantada, o lo que hacemos muchas veces con gran error, dejar entre líneas, hablar mal o criticar al padre o a la madre, que lo podemos hacer inclusive estando juntos, y entonces dejar entre medio a los pibes, a las pibas, pidiéndoles algo que ellos no pueden nunca dejar de hacer, que es tratar, esforzarse con todos los defectos que tengan, con la mayor facilidad, de amar a su padre y a su madre en la más eh, cruel, bondadosa o frágil humanidad. Que si ustedes se fijan, y podemos mirar, hacer un salto al final de la película, él dice, cuando está sentado en una grada, cuando ya se lo ve que ha vuelto a dar clases de idioma, de inglés, cuando se ve que ha vuelto a entrenar, que ha recuperado el trabajo y su familia,
cuando tiene ese encuentro tan dichoso en la playa, al lado del mar, porque él es el príncipe de las mareas, no es el rey, es el príncipe, eh, donde abraza a su esposa, tiene el reencuentro con sus hijas, él dice, me hubiera gustado o desearía que la vida dé una segunda oportunidad. Y en las familias no hay crímenes imperdonables y esta segunda oportunidad se refiere a rehacer en sus padres y en sus madres su vida como una segunda oportunidad con sus hijos. Reflexión que lo tiene cerca de la mitad de la vida, cuando pasó el acompañamiento a su hermana en un proceso terapéutico. Pero el asunto es que si está generada esta fraternidad, esta comunidad de sentido, de acción, de juego, de picardía, de ocultar cosas en relación a los padres, de tener chozas, de generar una intimidad grupal, sus escondites, entonces eso se da un resorte para cuando venga un acontecimiento traumático que esa red recoja en términos de solidaridad, en términos de ayuda, en términos de eh, acompañamiento a que los niños, las niñas y las niñas que están en eso reciban cuando no pueden recibirlo de las figuras parentales, se promuevan, se prodiguen y compartan afecto, cariño, protección, aún resguardo de sus propios padres. Y cuando se trata de la violencia, hay posibilidades de que estos hermanos reproduzcan esos tratos, es decir, miren hacia arriba y produzcan hacia abajo con sus hermanos menores esos tratos de violencia, o de alguna manera desarrollen muchísimo cuidado porque se identifican con los hermanos y con las hermanas como personas que están sufriendo y si tienen ese plus de capacidad o de poder, cuando digo de poder es de potencia, de poder hacer con el otro, cuidan, apapachan, eh, interceden, intermedian, inclusive con los golpes o los destratos de los padres. Ricardo Cerulli dice, lo que usted expresa es más que correcto. ¿Cómo diablos hacemos los que nos cuesta sociabilizar para animarnos a acercarnos a los lugares de encuentro que usted mencionó? Hola Ricardo. De ser posible, acompañándose con alguien. Y si no es posible, acompañándose como se pueda cuando se levanten todas estas restricciones. No poniendo tanta expectativa, yendo despacito. Volvemos. El acontecimiento de esta violencia que dice, no sé cuándo empezó la guerra, indica que empezó la guerra. Y acá hay dos trabajos que viene a cumplir nuestro protagonista. Hola Ana María López, buen día, tarde, estoy desde el comienzo pero en la compu no me daba la posibilidad de cumplir el comentario. Bueno, me alegro Anita querida, me alegro muy mucho. Les decía, dos tareas que hay que contribuir. Una es elaborar un duelo, el duelo de él, en el cual la esposa le dice que desde que murió tu hermano estás distante físicamente, no me tocas, todo lo tocas con ironía, lo tomás, perdón, con ironía, estoy cansada de hablar en broma, y ese duelo respecto del hermano muerto es una tarea que tiene él y tiene su hermana, y también, por supuesto, tiene su madre, porque imagínense que la madre perdió un hijo, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, eh, hay otra tarea que es acompañar a el casi duelo, ¿no? Porque no se produjo una pérdida de la hermana, a que ella restituya, se restituya, conforme su memoria y trabaje sobre sí misma en alguien que ha intentado suicidarse. Una persona poeta, muy sensible, ¿eh? Sí, así es. Lo que le pasa a Ricardo le pasa mucho. Hay que tenerse paciencia, Ricardo Cheruli. Y lo otro que tienen que elaborar todos, su mamá, que precisamente no pudo terminar de elaborar, su hermano que se suicidó, y su hermana que está teniendo un intento de suicidio, es no el duelo, que el duelo es el trabajo que se constituye a partir de una pérdida,
de un ser o de un objeto en el cual hemos tenido un vínculo y entonces todas las valencias, las catexias, las cargas, los vínculos que tienen caras como positivas y negativas tienen que volver hacia el yo, echar de menos esta pérdida, tolerar la angustia, transitar la angustia, el enojo. Hola Titi querida. Y luego de pasar todo esto, dejar ese espacio disponible, nos puede llevar 6 meses, 2 años, muchísimo más tiempo, hay diferentes formas de transitar el duelo, no transitarlo, no negarlo, transformarlo en otros síntomas, hay mucho de venir respecto del duelo, pero tiene que ver con la pérdida de un objeto. En cambio el trauma, lo doloroso, lo que tienen que procesar estos personajes, y yo siempre uso el cine como analogías, ejemplos, ¿no? De vidas y transiciones y pasajes y obstáculos y desafíos que viven los personajes, los héroes, las heroínas de las películas, para que nosotros podamos como compararnos con Edipo, compararnos con Ulises, compararnos con Tom. Y acá es una familia que ha vivido una desgracia como las violaciones y la violencia de estos maleantes que habían salido de la calle. ¿Todos los traumas son iguales? No. Los traumas que vivimos no son todos iguales. La palabra traumato, cualquier vínculo que ustedes hagan es correcto con la palabra traumatología, y un traumatólogo, ¿qué es lo que hace? Eh, lo que produce el traumatólogo es tratar de curar, de unir esos huesos rotos, de darle soluciones a ese golpe, porque en general siempre es un choque, un golpe emocional muy intenso que va a dejar una huella sumamente duradera en la memoria, en los síntomas, en el malestar, que lleva su tiempo superar, salir adelante y que el trabajo psíquico excede ampliamente el trabajo del duelo. Por eso les decía que a nosotros nos sirve muchísimo esta peli para decir, bueno, esto es un trabajo del duelo que todos transitamos y que ningún duelo es igual porque no es lo mismo, como les decía, que a mí me gusta cada clase por ahí pensarla y dedicársela a un compañero o una compañera, perder al cónyuge, perder un hermano, perder a la mamá o al papá, que son de otra generación, que perder a un hijo o perder una nieta. ¿Mm? Son trabajos absolutamente distintos porque unos están dentro del registro de lo esperable, otros de lo inesperable y otros directamente de lo indeseable, que uno quisiera ponerse en el lugar de ese nieto o de esa hija que parte. Sin embargo, estas diferencias en relación al vínculo son muy genéricas. Después es las diferencias que hay en cada vínculo, en la singularidad, en lo que le pasa a uno, lo que le pasa al otro, lo que les pasaba a esas dos personas, ese tercer elemento que es el vínculo. Cuanto menos ambivalente es, más fácil va a ser transitar ese vínculo, porque hemos compartido, hemos hecho cosas con la otra persona, hemos disfrutado el estar juntos, nos hemos dicho que nos queremos, hemos sabido recrear ese vínculo entre los dos, entonces ese pasaje va a ser muy doloroso, la pérdida va a ser un tránsito muy difícil, pero finalmente lo mejor de ese vínculo, lo mejor de aquel otro que yo tenía, mi mamá, mi papá, un hermano, va a quedar en mí como un tesoro al que yo puedo recurrir a través del recuerdo y evocando ese vínculo. Ahora bien, un trauma, les decía que el trauma en sentido eh, eh, médico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que es, o afecta, eh, digamos, el trauma siempre es una lesión, es decir, y esa lesión o causa un daño moral, mental, emocional, ¿m? Un accidente traumático, postraumático, ese es un golpe, ¿no? Entonces el trauma, por definición, es ese choque, y que la consecuencia es larga, es duradero. Entonces los traumatismos, lo que se tuvo un traumatismo cráneoencefálico, eh, ese traumatismo obviamente son las heridas o las lesiones físicas, ¿no? ¡Tac! Que sufre todo el tejido, el órgano, el sistema, ¿no? Eh,
Y estas pueden ser, nada, de cuando uno se esguinza, se luxa, qué sé yo, se fractura, entonces decir, ¿por qué? Y bueno, hizo un esfuerzo demasiado, golpeó muy fuerte, cayó muy duro, se golpeó contra un escalón, o sea que hubo algo externo que accionó contra eso. ¿M? Cuando digo externo, es el piso, un golpe, una trompada, un empujón, o sea, hubo una fuerza que produjo la ruptura de algo que está preparado para recibir golpes. ¿Qué quiere decir? Que está preparado para recibir tensiones, ¿m? Pero no para ser destruido por golpes, no sé, un golpe, una cosa casual, un choque, pero esto es que se rompe, ¿eh? Que se rompe. Eh, Pienso como vos, Ana María. Y Ana María dice, el trabajo del duelo es muy particular, estoy totalmente de acuerdo y cada quien lo vive distinto, igual al trauma. Estoy totalmente de acuerdo con Susi Videla, que está de acuerdo con Ana María, y parte de la clase de esta es esto, ¿no? Es decir, subjetivamente, ¿de qué va a depender que yo transite ese duelo o ese trauma? En parte de la fortaleza psíquica y de la construcción que yo tenga hecha para recibir semejante intensidad. Entonces, esta madre tan paradójica que producía tanta desunión o que intentaba producir poniéndoselo en sus brazos, diciéndole que él era muy especial, que era muy inteligente, que era muy bueno, en cambio su hermana no por esto y su hermano no por esto otro. Y cuando él se lo cuenta a los hermanos dice, se rieron porque a todos nos decía lo mismo. Estas acciones que producía la madre paradójicamente, ¿eh? paradójicamente, producen cohesión. Y además los hermanos se ve que ellos se tiran en el estanque, hacían ese círculo de agua, carne, me parece que dice, agua, carne y hueso, en donde después tenían que salir a respirar el mundo de los padres, que era el mundo de su dolor, ¿no? Entonces, vamos al trauma. Por definición, no cualquier evento estresante es traumático. Por definición, un trauma se da en su intensidad y en su impacto por esto que destruye, por esto que lacera, que hiere de manera duradera y además que afecta a la estructura, ¿no? Que afecta a ese organismo, a esta persona, ¿no? Entonces, efectivamente, tiene que ser ejercido ese trauma, digamos, esa cuestión traumática, con fuerza, con mucha intensidad. ¿M? Y entonces uno dice, bueno, un acontecimiento, por ejemplo, fallece el papá o la mamá, puede que no sea traumático, puede ser que sea un duelo, puede ser que sea inesperado, que venga en un momento en que no se hubiera querido, que se viva como inoportuno, que estemos muy frágiles, no preparados, pero puedo tener, y ahí vienen los recursos sociales, psíquicos. Y fíjense que no es lo mismo que un bebé pierda a su mamá o a su papá cuando es bebé, porque todavía no se había constituido totalmente ese vínculo. No estoy diciendo que no existiera, ¿no? E inmediatamente otro podrá cumplir esa función. Entonces por ahí la gente dice, yo no conocía a mi mamá, pero tal es como mi madre, ¿no? Entonces se suplió esa pérdida. Ahora bien, cuando está constituido el vínculo, hay cuestiones que son dañinas y que no son solamente pérdidas. Voy a volver a la peli para poder ejemplificar para quienes ya la han visto y ya la hemos visto todos, ¿no? Cuando él tiene que acercarse porque tuvo una pelea con el hijo de su a futuro posterior padrastro, el señor le da un chirlo, le da un sopapo y le dice no te acerques nunca más a un hijo mío, vas a sufrir como loco, etcétera, ¿no? Eh, las desvalorizaciones que produce el padre, que dice anda a ponerte un vestidito y le trata de pegar y no sé qué, producen heridas, ¿no? Ahora bien, la herida más difícil de elaborar es la que tiene que ver con esa escena que es la escena que su hermana, y ahí vamos, representa como el holocausto y lo tiene aislado. Miren lo que estoy diciendo, lo tiene desvinculado, pero no solamente del afecto, no solamente del registro emocional, porque cuando a nosotros nos pasa algo muy estresante, muy duro, o una pérdida, y va acompañándose el dolor con la expresión del dolor, el dolor con la posibilidad del consuelo, el dolor con el acompañamiento de otro,
un dolor que no se vive como injusto, arbitrario, sádico, dañino, es más fácil procesar esas pérdidas. ¿M? Inclusive, si se vive en colectivo, si hay quienes nos ayudan y nos brindan y nos comparten esos recursos sociales, va a ser más fácil transitarlo. Ahora bien, cuando esa acción es injusta, es sádica, es dolorosa, produce indefensión, además quiebra, lesiona, lacera de manera larga, duradera, intensa, que lleva mucho tiempo ese organismo a restituirse. Cualquier parangón que hagan ustedes con una fractura de cadera o de fémur, que estoy diciendo que son... hola Edith Faisal, ¿cómo estás querida? ¿Cómo andas? Eh, Cualquier herida que hagan ustedes entre una herida de cadera o de fémur, que son huesos básicos, el más largo que tenemos en el cuerpo, los huesos que sostienen y marcan la relación entre la parte posterior y las piernas que sostienen esto, o algo de la columna que es muy sensible, etcétera. Cuanto más importante es y cuanto más frágil y más necesario es eso, más graves son las consecuencias, ¿de acuerdo? Y fíjense que acá viene algo que es interesante, ¿no? La analogía sencilla en que si esto nos da de chicos, hay suficiente plasticidad y los huesos se recuperan rápido, o el daño en el cerebro tiene mayor plasticidad en lo físico. Sí, siempre y cuando se pueda acompañar en este tránsito doloroso, se pueda recomponer, poner el hueso en su lugar, por decirlo de alguna forma, porque si no, me estaba acordando de mi hermana que se quebró el brazo y estuvo mal atendida, tarde, vieron al médico mal y le soldaron mal y le quedó el hueso, tiene un hueso así, no sé, medio chanfle, un hueso con desvío. ¿Eh? Y en otros casos puede producir siempre dolor en esa articulación hasta el día en que nos morimos. Entonces cuando viene el frío siente que esa herida en el hueso todavía le duele. Ya no es aquel dolor, pero son resabios dolorosos de aquel trauma original. ¿De acuerdo? Bueno, esto sucede lo mismo, no es exactamente lo mismo, pero sirve como analogía en algunos momentos en que ese traumatismo se produce en la niñez, ¿no? Porque todavía no estamos con todas nuestras potencias puestas en juego. No tenemos los mismos recursos, somos cachorritos aún, no tenemos los mismos recursos que en la adultez, ¿no? Y acá viene otra de las diferencias de todas estas particularidades a las que hacía referencia Ana María López y Susi Videla compartía, de que es muy distinto de acuerdo a quién viva el trauma. ¿M? Entonces, ya vamos diciendo algunas cosas. La primera, la diversidad o riqueza de recursos que tenemos en los cuales nos pega ese trauma. Bueno, perdimos la casa, vino una inundación, nos dejó todo. Bueno, y bueno, ¿qué otros recursos tenemos? Tenemos a dónde ir a parar, tenemos a alguien que nos ayude, hay alguien que nos pueda recibir en este momento de muchísima fragilidad, de muchísima necesidad. Eso es importantísimo. No solo el efecto o el daño que produce, sino qué recursos tengo. Recursos físicos, cosas, soportes, un lugar donde ir. Si tengo un marido que me pega, me maltrata, ¿dónde puedo ir a poner mi cuerpecito o el de mis hijos? ¿Mm? Recursos sociales, ¿no? O sea, no solamente recursos económicos, físicos o materiales, sino también recursos sociales, ayuda, que me brinden escucha, que me den un plato de comida, que me puedan sostener emocionalmente, pero además también los recursos psíquicos. Entonces, efectivamente, la diferencia entre la madre que lo procesa haciendo un corte, ¿no? Un corte y silencio, y no sabemos si lo procesa, sino que eso sigue actuando porque no se trabajó, no se elaboró de manera dañina. ¿M? Hola Ivana Aguilera, qué placer verte. Irene Poleto, ¿cómo va? Entonces sigue produciendo, ¿no? Ahora que la veo Ivana, le vamos a mandar un saludo a Silvia Plaza, una compañera psicóloga que trabajó muchísimo con traumas que las personas han vivido en la dictadura, en campos de concentración, en campos clandestinos. Entonces el otro componente que es importante, es decir,
¿En qué momento de la vida se produce? ¿Y con qué recursos psíquicos? Miren, lo que les puedo decir les puede parecer una cursilería, ¿no? Pero el recurso psíquico que me provee mayor cuidado y protección es el amor recibido. Y cuanto más certeza tengo de ese amor, cuando más certeza tengo de esa sensación profundísima que trasciende la percepción y que representa que estoy amado y protegido, siempre va a ser más llevadero poder elaborar traumas que vengan desde afuera o que vengan desde lugares muy cercanos, ¿no? Desde la autoridad, desde los padres, desde unos maleantes como en la película. Y acá la certeza no está en el amor recibido por los padres, sino en la certeza de que los hermanos se brindan amor y cuidado. El hermano más grande, ¿no? El hermano más grande a través de una escopeta, ¿eh? Eh, y cuando digo a través de una escopeta, el tipo sale con la escopeta, ¡pum! Y le da un escopetazo. El hermano de Tom, Wingo. Y en eso, este hermano, ¿no? que lo defiende, hace una acción de cuidado, de protección y que los deja de un, los mata, digamos, ¿no? O sea que... eh, mira vos, Laura Zurro dice, después de 20 años pude ver el trauma y puedo empezar a tratar de ver qué hacer. Es tan importante lo que estás diciendo, Laura, porque eh, me voy a distraer un segundito, pero no quiero que esa distracción sea una interrupción. El trauma, por definición, es un daño duradero. Negra. Ahí está la negra. Bueno, vamos a tener que tener paciencia. Es por definición de una intensidad superior a lo que ese organismo, cuerpo, hueso o persona puede resistir en ese momento. Por eso se vive la lesión con dolor, por eso es duradera. Pero hay que decirlo, Laura, que así como vos decís, después de 20 años, estos traumas, como por ejemplo el abuso sexual infantil, que es lo que vemos, como la violencia entre los padres, de eso necesitan muchos años de tratamiento, de duración o de incubación, por decirlo de alguna forma, donde lo hemos incubado. Hola Sole, querida. Hola, secretaria preciosa, la Sole. Un abrazo, ese es pilar de la institución que es la Sole, a quien quiero un montonazo. Este encapsulamiento se produce aún con características nuestras defensivas, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir? Y lo soportamos, lo encapsulamos y seguimos adelante, nos enamoramos y queremos, tenemos hijos y hacemos cosas, pero ese niñito, esa niñita dañada, lesionada en ese aspecto, en lo sexual, en lo psíquico, en ese abandono, está ahí esperando ser cuidada, atendida, elaborada. ¿Vuelve el trauma desde lo más profundo si no se elabora? Sí. Y tenemos tres ejemplos, tres clarísimos ejemplos, que es el hermano, que siguió a los escopetazos, digamos, en Vietnam, y lo terminaron bajando la policía, porque en algún punto él era quien, frente a la violencia del padre, oponía, siendo un chiquillo, un año o dos más grande que los otros, no sé cuántos, pero teniendo uno 7 y el otro 9, uno 9 y el otro 11, uno 11 y el otro 13, seguía protegiendo a sus hermanos, tomando lo peor, ¿no? Hijo, hijito, ¿no querés un cafecito? Si querés, si no, no. Bueno, eh, entonces les decía, quien absorbe y se identifica con toda esa violencia del padre, entonces es el que para la bocha, ¿m? El que puede empuñar el arma, el que, hola Anabel querida, el que dispara contra los agresores, pero es el que queda absolutamente metido en eso, ¿no? ¿En qué? En la muerte. Y no sabemos mucho, pero es
es todo lo que sabemos. Y la primera cosa que le dice el hijo a la madre cuando se encuentran, dice, ¿qué? ¿Vas a negar lo de fulano, que no me acuerdo el nombre? Hola María del Carmen, Seba, esta clasecita está para vos, dedicada a vos. Lo que le dice Tom a su madre, ¿no? A Laila, dice, ¿qué? ¿Y te vas a negar de no sé quién, no me puedo acordar el nombre del hermano? ¿Mm? Eh, ya se lo voy a decir, lo voy a machetear porque eso es muy fácil. Eh, Savannah era la hermana. eh, y qué sé yo quién era el personaje del hermano. Bueno, no me puedo acordar. Eh, Luke, Luke Wingo. Luke es el hermano que fallece, ¿no? Es el hermano que eh, lo matan, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de no elaboración. No pudo, repitió la violencia, y eso es lo que tiene que ver con la repetición, o sea, se siguen de algunos pasos, entonces el papá es un delincuente, roba, estafa y el hijo se identifica, entonces el papá es un ídolo porque roba, estafa y se reproduce, se reproduce, se reproduce, se reproduce con consecuencias nefastas. ¿Mm? Eso es uno. Vamos después ahora a la hermana, ¿no? Que es un personaje precioso, ¿m? Que es el de Savannah Wingo. Pero antes, como el programa de radio, si ustedes me permiten, voy a leer los mensajes de alumnas y alumnos que están participando en este chat. ¿Eh? Momento de los alumnos, de las alumnas. Dice Nidia Borrino, me fui a San Luis y mi mundo anterior se derrumbó. Vino a activar toda la depresión aprendida por tradición familiar según opinión de mi terapeuta. Creo que se sumó a mi floja personalidad previa. Bueno, primero, Laura Zurro, Nidia Bordino, el compañero Raúl. ¿eh? Eh, yo quiero que agradecer, Ricardo, perdón, no Raúl, eh, agradecerles esta puesta en común de ustedes. Es divino, o sea, que alguien diga, mira, a mí me llevó 20 años, yo me fui a San Luis, se me derribó el mundo. Entonces yo no puedo opinar si fue así, Nidia, sino que voy a tomar tu palabra, porque eso es lo que nos importa, lo que cada uno narra de cómo vivió ese trauma, cómo lo pudo elaborar o no elaborar y cómo siguió adelante en la vida, porque todos hemos seguido adelante. Y cómo cada uno está procesando otros duelos y otros dolores. Entonces, yo voy a tomar las palabras tuyas. Lo mejor en la psicología, por lo menos a mí en la psicología narrativa, es escuchar y ver qué dice el otro. Se derrumbó. Punto. Se derrumbó. El mundo que estaba estable, ¡pum! Se derrumbó. Y además, si vos te veías con una indefensión aprendida, con una depresión aprendida, o considerabas tu personalidad floja, quizás fue muy mucho. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, no hay un registro solo objetivo, sino que ya habrán visto que es el acontecimiento, lo traumático. Lo otro que todavía no entré, porque no he podido entrar, pero no importa, si no lo vamos a dejar para la próxima, es quién produce ese acontecimiento. ¿Es un extraño? ¿Es un ser que viene de afuera, tipo los ladrones estos de los maleantes de la prisión? ¿Mm? Y entonces este momento que ella tiene que recordar, ¿no? Eh, no lo pueden mencionar, él dice, yo voy a hablar de esto, y que era el nombre de la prisión de los presos, ¿no? O es mi papá y mi mamá, o es un tío cercano, alguien de mucha confianza que abusa sexualmente, o es mi pareja que me pega y me mantiene de manera carcelaria, humillada, maltratada, o hay algo de la crueldad en ese tipo. Miren, yo no sé si está en Netflix, pero si alguna vez hacemos un ciclo, yo les aconsejo una película que es una maravilla. Es un cuento en realidad, creo que es un cuento inglés o danés, que se transformó en esta película y que es
para mí es un bonus track. Un día vamos a hacer así, un año, ya nos vamos a reencontrar, vamos a ver cine, vamos a tomar café, eh, nos vamos a cansar de abrazarnos y besarnos. ¿Eh? Eh, es una serie de acontecimientos desafortunados, es un cuento de niños y cómo la fuerza de lo fraterno, son tres hermanitos que están en las garras de un monstruo, porque están en las garras de un monstruo que les tiene que administrar una herencia o algo así, ¿no? Es el ejemplo de esto que estamos hablando en plano de película infantil. Y las películas infantiles son eh, grandes maestras, ¿no? Son porque en ningún caso ya los cinematógrafos, los cineastas, no los cinematógrafos, porque los cinematógrafos donde se ve el cine, los cineastas desmerecen al público infantil. Al contrario, ¿no? Entonces yo he visto películas maravillosas como Un monstruo vino a verme, Eventos desafortunados, Buscando a Nemo, que tienen tantas cosas. Un día me encantaría hacer un ciclo de cine infantil para nietos y abuelos, ¿no? Pero vuelvo a esto, los recursos que tiene la hermana, ¿eh? Ay, hijo, gracias y perdón, ¿eh? Bueno, un cafecito. Eh, estábamos, son mucho más frágiles. Él narra que su hermana vivió algo durísimo, como que empaquetaron y pusieron en el freezer un hermanito muerto. Imagínense eso para la psiquis de un niño. No más para la psiquis de una mujer, para la psiquis de una persona. Eh, tener en el freezer un neonato muerto es muchísimo. Entonces ella a la noche estaba acunando, miren lo que estaba haciendo, acunando a ese hermanito muerto, casi como una protección autista. Ah, la que les decía, una serie de acontecimientos desafortunados, María Maite Laza. Y como hoy esta clase tiene dedicatoria, que es para María del Carmen Seba, dice, hola, amado grupo, sí, es un amor. Hoy estoy presente. Sol de mi vida, necesito nutrirme de estas clases y este grupo que me fortalece. Miren qué emocionante lo que les dice María del Carmen por todo el aspecto que le brindan. Para mí fue tan importante hacer terapia durante 10 años para elaborar este tsunami. Los quiero mucho, gracias. Ahí viene. Cuando la gente habla de la psicoterapia, lo dijo María del Carmen, retomo, Nidia Bordino, lo voy a decir, no es una infidencia, o sea, Nidia es psicóloga, ¿eh? Eh, ahora lo dice, ahora estoy en paz, dice, me reconstruyo gracias a mis hijos, miren lo que dicen mis nietos y mis afectos, es maravilloso esto que están diciendo, tengo tanto agradecimiento por la clase que están haciendo ustedes, es emocionante porque en un sistema así virtual donde estamos expuestos en el Facebook, que lo va a ver otro, ustedes tienen este nivel de confianza, quiere decir que han elaborado muchísimo, porque ahora Nidia dice, ahora en paz, me estoy reconstruyendo gracias a mis hijos, yo conozco particularmente una de tus hijas, colega, que es un sol, la Licha, mis nietos, también conozco una de tus nietos, a dos, mis afectos, los grupos que me hacen tan bien, como los cantores viejos, otros tan ricos como el CEPRAM, siento feliz de tenerlos. Miren la importancia que tiene el grupo, la grupalidad, el estar con otros, la fraternidad, los amigos y como dicen ustedes, el aporte de la psicoterapia. Chan, 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 chan. De trabajo sus colegas. ¿Eh? ¿Qué quiere decir esto? Hay algunas de estas lesiones que vuelvo a la enseñanza básica de la medicina. O sea, un traumatólogo ayuda a poner ese hueso en su lugar, lo venda, al miembro, lo entablilla, lo enyesa. Hay prácticas desde los egipcios de poder hacer dos cosas. La primera, aliviar y sostener el dolor en el momento de la lesión. Es terrible eso, cuando se vive en soledad, es mucho.
más doloroso, mucho más profundo, porque se le suma a la angustia inherente, a la angustia inherente al mismo golpe, trauma, dolor o lesión, la otra de encontrarse que no tengo quien me pueda ayudar o sostener, ¿no? Esto de dame la mano y vamos ya. O sea, si tengo a alguien que me ayude, un hermano, una hermana, ¿qué es lo que se brindaban estos chicos cuando se sostenían en el bracito y se tiraban al estanque, ¿no? Entonces se estaban brindando apoyo, se estaban brindando cuidado, no estaban tan solos. Puede que esté rodeado de otros, puede que esté rodeado de otros. Sin embargo, eso de que puedo está, está Lorenzo que se ve al fondo, el Roque, que es el perro, que esté rodeado con otro. Si mirás, sale en las clases el Roque ahí moviendo la cola, vigilando la ventana. Me hace reír porque veo algo que se mueve, eso que está ahí, el Roque. Algo gris sobre el sillón rojo. Entonces les decía, puedo que esté rodeado de personas, pero aún tenga la sensación de que estoy solito. Puede que esté rodeado de personas, pero esa persona que es abusador dice, si le decías a tu papá o a tu mamá te va a ir peor, si contás este secreto va a ser horrible. Pareció lo que decía la madre de la príncipe de las mareas. Esto es culpa tuya, este desastre lo hiciste vos. Entonces ese niño, esa niña se va a sentir mucho más vejado, dañado y herido, porque además se encuentra enclaustrado y encapsulado en el dolor y aprisionado de forma literal por esa persona que provoca el abuso. Entonces, la proximidad, la cercanía, quién es el que produce ese daño o lesión. Y otras veces no es que hay alguien, sino que se produzca. O sea, una guerra produce un trauma, una lesión duradera. La pandemia, vamos a ver qué lesiones nos deja, más allá de las estrictamente biológicas, que nos deja como personas, que nos deja como familias, como sociedad. Entonces, eh, oh, miren esto. Padrino, tu combustible me hace lograr lo imposible. De mi ahijada, una sobrina preciosa, Ana Sol, futura psicóloga, gran psicóloga va a ser Ana, una persona excepcionalmente sensible, buena y cariñosa. Salud, Ana Sol, que me regaló esta taza tan linda. Para un cumple hace mucho. O para, no, para Navidad. Entonces, frente a esta exposición les decía son dos cosas. Uno, la intensidad, el dolor que tengo en ese momento. Lo otro, ¿qué es lo que hago o se hace para recuperar el tejido, la lesión, perdón, el tejido, el órgano, el músculo, el brazo, lo que fuera, y la función? ¿Cuál es la función? Que yo pueda desarrollarme plenamente, que yo pueda amar, que yo pueda cuidar a otros, que yo pueda entrar en un trato íntimo, que yo pueda trabajar, ser feliz y crear. Esa es mi función. Y muchas veces estos traumas nos impiden llevarnos bien con los otros, hacen que sintamos el mundo como hostil, no nos llevamos, no me hablo con mi padre, no me hablo con mi madre, no me hablo con nadie, entonces hay algo ahí que todavía me está doliendo porque me produce síntomas, inhibiciones o sufrimientos. Y entonces no consigo trabajar. En el caso de Tom Wingo se suma esto que viene desde afuera, el suicidio de la hermana, el duelo con mi esposo, a un momento en que no encuentra salida en su matrimonio, no encuentra salida en su crisis, no le ve sentido a la vida. Entonces, en esta dirección, lo que hay que trabajar sobre que esa cadera vuelva a funcionar, que ese fémur vuelva a sostener el peso, que nosotros podamos volver los niños a jugar, a crear. ¿Qué pasó con la hermana? Se dividió, se escindió. Su parte creativa se conservó, se encapsuló, se inventó este personaje de sobreviviente del holocausto. Digo, por la narrativa, la novela, está buenísimo que lo veamos en una novela, no, no quiere decir que sea cierto, pero es un muy buen ejemplo de que hay veces que la gente se escinde. Anda bien en el trabajo, es muy creativo, anda mal en la familia, no se, no se puede relacionar con una pareja, está agotado, se pelea con todos, va por el quinto divorcio, no se habla con los hijos, entonces algo anda mal en Dinamarca.
Es una gran poeta de la que habla de su holocausto, de la que habla de su trauma. ¿Y quién habla? Esa niña. Fíjense que si ustedes se fijan, yo les aconsejaría que la vuelvan a ver. Gracias a la tele, nuestro ángel de la guarda, nuestro, eh, para que vean hasta los dibujos, porque es como medio naif. Ella escribe como medio naif, como muy niñita. Entonces, a Laura Zurro, como lo decía hace un ratito Nidia Bordino, hay que llegar desde el presente, desde hoy, desde la hora acá. Hay que remontar con tiempo, con cuidado, con, con muchísimo cariño, para no volver a lacerar a aquella Laurita, a aquel Tom Bingo, a aquella Sabana, que todavía ha crecido, tiene corpachón de grande, tiene hijos, tiene... Hola María Rosa, querida. Tiene esposa, pero en sus adentros está como un niñito, cuando después se pone casi en el regazo de su amante, futura amante, ni siquiera es terapeuta, sino la terapeuta de su hermana, cuando le dice, vos no tenías la culpa, Tom. Esto les aconsejo también otra peli que es una maravilla, que es eh, En busca de mi destino, God Will Hunting, con el ya fallecido Robin Williams, eh, Ben Affleck y Matt Damon. Oh, yo ya necesito tiempito para que me vayan cayendo las fichas, ¿no? Entonces la psicoterapia por supuesto que ayuda porque hace que podamos hacer ese tránsito retrospectivo. El príncipe de las Marías, Laura. Eh, y la otra que les decía era En busca de mi destino, o God Will Hunting. Que este terapeuta o esta terapeuta me ayude casi de la mano a llevar esos recuerdos que el psiquismo los niega, los disocia, le quita el afecto y entonces por ahí puedo contar algo muy horrible como contaba él, ¿no? Y se reía, estaba disociado, decía, ah, mira qué pasa, y contaba el acontecimiento de la violencia del padre cuando tira el plato por la cabeza y la madre le hace comida con la comida del perro. Hay escisiones y vuelvo a decirles algo que lo dije hace 15 días, lamento que no hayamos podido seguir la semana anterior, pero estaba medio pachucho. Él dice que está anestesiado y que necesita algo para el dolor. Entonces puede ser Laurita, Marta, todos, que un trauma lo resistamos mucho tiempo con anestesias para el dolor. Desde drogas, desde psicotrópicos o lo vivamos casi sin sentir, distanciándonos del sentimiento. Porque el sentimiento, la emoción nos va a acercar a ese dolor que hemos querido evitar y no pudimos evitar porque el trauma se produjo. Entonces tenemos miedo de que nos vuelva a doler como entonces. La buena noticia es que ya no nos va a doler como entonces. No sé si es buena, pero una noticia que no es mala pasa a ser buena. ¿Eh? Un saludo a la Delphi Lanus, que tiene una linda noticia que es muy buena en su salud. Entonces, no nos va a tomar igual de frágiles cuando éramos chicos. No nos va a tomar solos porque estamos acompañados con un proceso terapéutico. Pero ese proceso terapéutico podrá hacerlo con conocimientos, técnicas y estrategias una psicoterapeuta o un psicoterapeuta, volviendo a aquel Andresito, Laurita, Maitecita, que pueda hacer que parir, como Sócrates, ¿no? Esa cosa, parir de nuevo ese acontecimiento, poder narrarlo, ligarlo, estrecharlo, vincular la narrativa al sentimiento. Y ese sentimiento, por supuesto que la mayoría de las veces va a ser dolor, porque es un recuerdo doloroso, es un recuerdo que se actualiza de manera emocionalmente triste y se va a llorar la primera vez, se va a narrar la segunda y después le vamos a ir encontrando otro sentido porque esa es la elaboración. Él se constituye a partir de su acción en el príncipe de las mareas. La hermana le dice, te lo dedico a vos, Tom, que es el príncipe de las mareas. Yo hoy eh, le dedico, además de María del Carmen Seba, esta cosa, mi hermana mayor Alicia, que es la gran princesa de las mareas,
no siempre reconocida, ingratamente correspondida por muchos, pero por algunos, tanto ella como mi hermana más chica Virginia son unas grandes princesas de las mareas, ¿no? Y espero yo también ser un poquito príncipe para ella. En las familias tenemos muchos Luke, muchos que terminan mal en ese tránsito, ¿no? Que no pueden reponerse de esos golpes. Sin embargo, la elaboración no solo es la presencia del otro, es fundamentalmente la presencia del otro. Por eso les decía que yo también lo recuerdo a la Negra Plaza, una gran psicóloga, ya jubilada de la Universidad Nacional de Córdoba, a Silvia Plaza, todo mi cariño. Eh, porque ayudar a un testigo a que hable de los traumas, las violaciones, la picana que sufrió en un campo de concentración, el abuso, las pérdidas, los compañeros muertos, torturados, ¿sí? Hay que tener el cuerpo, la escucha, la empatía para estar y no caerse con el otro y estar. Este gesto que produce la protagonista, que actúa genialmente, que le toca la cabeza y lo deja llorar y deja que llore y llore, este gesto contribuye a apaciguar muchas veces el dolor. Cuando sentimos un golpe o algo de eso, qué nos produce? ¿Qué es muy como sanador o por lo menos subjetivamente? El trauma puede dolernos, no, no pasó nada, decimos, sí, estás bien. Capaz que tenemos un traumatismo que es invisible, pero este gesto, ¿no? Esto de tocar, de escuchar al otro, de haberle dejado que exprese los berrinches porque se puteaban, decían cosas, y sostener el vínculo, poder contener todo ese contenido de tristeza que se va a venir, es porque ya tiene un marco conceptual, sabe que hay algo que se oculta, que se niega, que se disocia, que se toma la ironía. Eso es muy común, la ironía para abordar temas dificilísimos y dolorosos. Cuánta gente muy irónica, muy con mucha humorada, tiene esa forma defensiva. ¿Está elaborado? Y se elabora a través del humor, pero no está tan elaborado, si no, no necesitaría una cosa tan agresiva. Entonces, no solamente hacia la función, a recuperar la función, a tomar, poder soportar el dolor, sino que salga la potencia, que sale en él, el gran amante que es, porque vivieron cosas muy traumáticas, pero él sigue siendo docente, lo que aprendió de su madre, él sigue siendo, no maneja un buque caramonero, ahora maneja las mareas, o sea, hay en él una potencia y una salud, como hay también, y esto es muy importante que lo veamos, que no todo son daños. En la hermana inclusive hay esa potencia por fraternizar con su vecino, el vecino este gay que vive al lado, que son como hermanos, que es el que la descubrió después del intento de suicidio, de fraternizar con su hermano, el abrazo que se da, el acompañamiento que le hace cuando van caminando y toda la potencia que tiene como poetisa, que es, y esto es lo que me encantaría que alguna vez podamos hacerlo con mi colega y hermana prácticamente Eugenia, que es hablar del arte y lo curador que es el arte, porque la elaboración no es solo psicoterapéuticamente, es como la más indicada para un trauma psicológico. Ahora bien, hay personas que no acceden a un proceso psicoterapéutico, pero tienen la camaradería, la fraternidad de amigos que les ayudan a sostener eso, tienen el arte como expresión de eso, entonces va saliendo mucho de esta monstruosidad, no quería dejar de decirlo porque la hermana recibe el legado del hermano que es la elaboración mnésica, la memoria de esto, los recuerdos, pero, y quiero decirlo con claridad, eh, ella tiene como su gran recurso el arte. El arte es transformador por excelencia. Quienes hacen curso o hacían el curso con Rodrigo y con Gastón Moacés Panedos, profesorazos sobre arte y psicoanálisis. O sea, si hay algo que nos permite mudar, elaborar, con, no sé la palabra, echar a los fantasmas que nos agobian, eh, exorcizar, donde salían los demonios, es el arte. Porque ahí aparecen todos nuestros componentes omega, los alfa, la cosa danina, la metáfora que genera ella entre el holocausto y el nombre de la prisión, los juegos en donde yo me pongo en un personaje, ya sea en el teatro, ya sea eh,
en un cuento que escriba, en una novela. Vamos a tener una presentación del libro de Rodrigo Rapela, que es un libro precioso, nuestro Nobel escritor. Entonces, uy, tengo muchos mensajitos que me copo yo y me olvido. Habíamos quedado acá. La Beatriz Granje, tú. María Luisa, yo quiero, no sé qué. Ah, café. ¿Cómo se llama la peli que recién denunciaste? Ya lo dije. Beatriz dice, es que la madre le había dicho que el hermanito había muerto por su culpa. Qué perversión. Tal cual. Gracias, Beatriz, por recordar eso. Muchas gracias, Beatriz. Porque en realidad, acá es donde uno podría decir que llueve sobre mojado, ¿no? Los adultos, las personas tutelares, tenemos la responsabilidad y la posibilidad de ayudar a contribuir a esa reparación o profundizar. Y en relación a la pregunta, la última que está haciendo ahora Eurídice Sosa, dice, ¿siempre es posible la reparación? No, no. De hecho, el ejemplo del hermano de Luke es que no. Hay gente que se suicida, hay gente que repite, que comete actos de violencia, que queda sujeta en las adicciones. Ahora, si hay conjunción entre la escucha, el arte, la acción, la compañía, la psicoterapia o recursos posibles de elaboración, si hay toda esa conjunción y además está con otro, con otra o con otros, casi que la elaboración es, a mí me encanta, ya casi nadie lo lee, pero el ejemplo más claro es la Divina Comedia. El ascenso por los infiernos del Dante con Virgilio se hace con otro. Para identificar el primero de los infiernos, que es la traición, la soberbia, ir subiendo, pero no en el sentido moral de la Divina Comedia. ¿Y cuándo lo hace? A la mitad de la vida empieza la Divina Comedia. Dice, a la mitad de mi vida veo y empieza este ascenso. Y uno puede leer lo literal del Dante, ¿no? Los obispos, la corrupción, las tradiciones. Eso es lo narrativo. Ahora, uno puede tomar esto como una metáfora de que por ahí para salir de los infiernos en los que nos metieron o nos metimos, puede haber sido desde un terremoto, estaba pensando Euridice, desde México, o sea, lo traumático que es eso. Si se vive solo es muy difícil. Ahora necesitamos de otro, con terapia, compañía, acción, un profe, escucha. Sí, eso es más factible. ¿Mm? Eh, Voy a seguir. Laura decir, yo gracias a la pandemia que me hizo entrar en mí y pude verlo. Bueno, esta es la gran gracia. Lo digo en el doble sentido, la gracia como mueca y la gracia como una bendición, que es la posibilidad de que ayudados por otro, a quien uno tiene que agradecer, con una gran psicóloga Raquel Salama de Marcó el Pont, o Raquel Salama Secas, que nos haga, nos dé la mano para bajar a los infiernos, recordarlo, mirarlo, elaborarlo, ver que no éramos los culpables, entender que también éramos niños y después poder salir de ese infierno con un significado nuevo. Salir de ese infierno con una resignificación, con un sentido nuevo, pero sobre todo una nueva potencia abierta. Una capacidad de escuchar, mejor capacidad de crear, de poder trabajar con otros, de amar sin culpa, de ejercer la libertad, la autonomía. Vaya a saber cuántas y cuáles son esas potencias que, habiendo vivido el infierno, huyendo, 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 pero engrilletados, porque vieron que hay veces que la gente corre, corre, corre para un lado, pero tiene como una pierna atada al origen, entonces, ¡boom!, vuelve, más esfuerzo hace, ¡boom!, vuelve, como una especie de esos jumping, esos que se tiran, ¿no? O esos ejercicios que hacen que están amarrados con un corsé y una soga, tiran, 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 hacen mucha fuerza y ¡pum!, vuelven a los orígenes. No, es cortar esas amarras que me tienen atado al pasado. En el personaje de Savannah Wingo sería atada a ese trauma al que la madre le hizo sentir culpable, que le dijo que era la culpa. Él sentirse culpable porque no pudo, según él, hacer nada, ni por la madre ni por la hermana. Y tampoco puede ser nada porque lo estaban violando a él. O sea que es reponerse él también de su trauma. ¿M? Y además del trauma esto de que siempre podía llevar y ayudar a la hermana y esta vez no pudo. Entonces nos ayudan a ir, mirar. Obviamente que en el transcurso de ese encuentro con ese infierno al que no queríamos ir, será llorarlos, transitarlos, pero después salir con un significado nuevo.
salir con una potencia exultante o quizás reparada, por lo menos disminuida la angustia y las necesidades de autodestrucción, habiendo saldado una adicción, un dolor, un reproche, una vida con quejas, ¿no? Entonces, la psicoterapia dice ayuda al alma a aliviar las penas y desconciertos que se producen en nuestras vidas. Totalmente de acuerdo con con Maite Laza, perdón. Martita Marcetti dice, cada duelo es particular por los seres queridos que se pierden y porque las circunstancias son diferentes. Bueno, muchas gracias a Marta que está mencionando el otro componente básico respecto de lo traumático. ¿Cómo es ese acontecimiento? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo fue ese evento? ¿En qué circunstancias? ¿Estábamos solos? ¿Yo fui el único? Volviendo a grandes películas que lo vimos con ustedes el año pasado, de Clint Eastwood, Río Místico, ¿yo fui escogido? ¿O es algo que singularmente me pasó como a tanto frente al terremoto del 85 en México, por ejemplo, ¿no? O esta pandemia en donde seguramente estoy como una de las tantas personas que perdí. O perdí a mi hermano donde lo mató la policía, o ella intentó suicidarse, o es un suicidio, nunca se habló. Acá voy a lo otro, cuestión de la elaboración. Cuando digo salir con un significado distinto es que el unir, el ligar el acontecimiento al pensamiento y al sentimiento hace que se tenga que conversar del asunto. Por eso la gran dificultad es caminar como un atado con un elástico. Avanzás y retrocedes hasta desatarte. Esa es la metáfora, Nidia. Muchas gracias. Les decía entonces que obviamente que la mediación es el lenguaje, que me puedan escuchar, que puedan empatizar conmigo, también haciéndomelo ver hoy como una persona adulta, en que en realidad quizás no podía, quizás no había otra circunstancia, que efectivamente estuve en garras de alguien dañino, iba a decir una palabrota, pero un abusador que no merece ningún tipo de comprensión, sino que abusó de un niño o de una niña, y eso no hay por qué justificarlo, por más que sea el padre, la madre, el tío, eso fue dañino, y entonces confirmar a esa persona, quitar o ayudarle a que lo vivan con menos culpa, una cantidad de trabajos que tienen que ver con ligarlo nuevamente al mundo del amor, al mundo del trabajo, al mundo de la familia, pero de una posición de una persona adulta que fue capaz de resistir, que fue capaz de comprender y que es capaz de salir adelante a pesar de aquello que vivió. Dice Irene Pacheco Pen, más conocida como Titi. Yo cargué desde la más tierna infancia el terror de la muerte de los seres queridos, a raíz de la muerte de mi abuela y la natural reacción dolorosa de mi madre. ¿Era un trauma? No sé, Titi. No sé. Sí me parece que no es un temor cualquiera, porque tener a la mamá rendida por el dolor, agotada por el dolor, te deja indefensa, ¿no? Entonces el temor de las pérdidas es muy duro. Dice, gracias a mi terapia pude acompañar a mi esposo en su enfermedad hasta el final. Sí, eso lo sé y lo he visto de cerca, ¿no? Eh, ¿Se cortó la clase? No, creo que no. Por lo menos yo la veo en directo y por ahí hace tuk, se congela un poquito y sigue. Es preciosa la peli, dice Nidia Bordino. Sí, El Príncipe de las Mareas es una gran película, es una gran novela aparte. Y es magnífica tu tarea de darnos clases. Bueno, muchas gracias. Merece compartirse a los alumnos, amigos, en fin, a tantos que necesiten tu arte de contener, enseñar y profundizar las cosas de la vida. Bueno, compártanlo. Compartan el link. Mi decisión en esta pandemia fue que yo, al menos, como director, sugerí lo mío, pero entiendo muchas otras posibilidades de las clases, por Meet, grabadas, etcétera, porque lo peor es el dogmatismo, pero mi compromiso es para que estas clases las pueda disfrutar cualquiera, del CEPRAM, del PAMI, de un hijo, de lo que sea. Me pidieron que escribiera sobre mi padre, y no te imaginas lo que produjo mi texto en mis hijos, mi hermana y sobrino. Le dije a la que pidió que no siga provocando erupciones de afecto. Nidia, te mando un beso, gran maestra y colega. Esto de me pidió que escribiera
Es lo que estoy finalmente diciéndole en parte a esta poetisa que termina escribiendo, pero termina siendo consciente de su condición de autoría que elabora con los contenidos vividos, que elabora con los contenidos vividos una pieza distinta de sí, un producto que puede ser leído y compartido por otros, como una poesía, pero que además no la enajena ni la separa, sino que la vincula a ese acontecimiento. Todas las veces que nosotros podemos hablar de nosotros mismos, decir, mira, yo viví esto, el alcoholismo de mi padre, la violencia, etcétera, y salimos adelante, es que ya pudimos con eso. Entonces, esta erupción de afecto es porque además hay un contenido escrito que nunca es el trauma, es transformado, porque somos autores. Tenemos la agencia nuestra puesta en eso. Inventamos, recreamos, caricaturizamos, exageramos, pero que ya sabemos que es un componente distinto de nosotros, ¿no? Autobiográfico, pero ficcionado. Nadie habla de verdades, sino de lo que subjetivamente es importante para cada uno, ¿no? Che, Anita, puede ser que sea tu internet, porque acá a mí no se me corta, dice una oración y se corta. ¿Puede ser internet? Sí, me parece que sí. Eh, Ana Méndez, querida. ¿eh? Eh, entonces, en esa dirección, me gustaba a mí lo de la peli porque tenemos un acontecimiento traumático, uno, horrible, espantoso, las violaciones, violaciones seguidas de muerte. eh, Imagínense que no es lo mismo ser víctima que además un chico que mata a tres tipos, bueno, es una novela, ¿no? Pero que nos permite empatizar y tomar, gracias Beatriz, dice, muy buena la película y análisis magnífico, bueno, que en realidad tres chiquitos de diferentes edades, nunca el acontecimiento es el mismo. Y acá vuelvo. Porque el acontecimiento no es lo mismo para la chiquilla que empieza siendo violada, que ella no sentía que debiera o tendría que cuidar de los hermanos varones, del chico que se siente impotente y ve a su padre y a su hermana desesperados viviendo una violación y él siente que no puede ir contra estas bestias, que son unas bestias del infierno, y la posición del otro chico que los mira desde afuera de la ventana, entonces toma el escopeta y los mata. El acontecimiento traumático, esa violencia, esos rehenes que eran ellos en relación a los padres, nunca va a ser vivido igual por los tres hermanos o las tres hermanas o quienes sean. Porque la perspectiva es distinta, desde donde lo miro, pero de donde estoy constituido. Ah, sí, yo vengo a ofrecer mi corazón. Qué bonito que es. Entonces, en esa dirección es muy potente entender que ningún niño va a vivir esto igual. Porque no es lo mismo el hermano que está protegiendo a los otros, o aquel que viene el padre hecho un loco y entonces rompe algo para que la ira no vaya contra ese hermano, sino contra él mismo. O aquel que está enfermito o tiene algunas cosas, entonces no recibe esa misma posición. Entonces las lecturas que van a hacer de ese acontecimiento son distintos, porque además la posición frente al trauma es distinta, la cercanía, la proximidad, el impacto del golpe. Estabas en primera fila o en segunda, por decirlo de alguna forma. Era la reserva que estabas al fondo, era de los hermanos más chicos. ¿eh? Qué bonita, bueno, yo también, ojalá. Cuando nadie es cerca o lejos. Ahora vamos a terminar con esa poesía. Cuando no haya nadie. Gracias, porque me diste una idea para el buenas noches. Fito Páez es un genio. Cuando no haya nadie cerca o lejos, dice. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Mira qué oportuna para esta época, cuando no haya nadie cerca o lejos. En esa misma dirección, después la elaboración de ese trauma va a depender de los recursos que tenga. Cuando digo va a depender de los recursos que tenga es, ¿quién me cuida a mí? Muchas veces la necesidad de cuidar a los otros es, sin lugar a duda, la posibilidad que tenemos, la posibilidad que tenemos de casi no vivir tan dolorosamente ese trauma, ¿sí? Porque estoy ocupado cuidando a mi hermano, cuidando al otro. Y esto puede dejarnos huellas para toda la vida, o sea, sentirse necesitado es muy bueno porque
te distraes y no quiere decir que no lo sufras porque estás siendo necesitado por otro, entonces estás brindando ayuda. Imagínense hoy los médicos en la pandemia, las enfermeras en la pandemia, el personal de limpieza de los hospitales. Está convocado a hacer cosas por los otros, lo cual no quiere decir que está exento del contagio. Tienen que cuidarse más. Sin embargo, hay víctimas del sistema de salud, son muchísimas, ¿no? Frente a un incendio, y el bombero está más expuesto, aunque está cuidando a los otros. Pero tiene ese plus de energía, tiene ese plus de capacitación, ese plus de valentía, ese plus que es capaz de meterse en la desgracia y rescatar a otros. Ahora bien, cuando esta persona ya no necesite ser rescatador, no necesite ser bombero, no necesite ser el enfermero, el médico de urgencia y tenga que abocarse a sí misma, te voy a dedicar a mi hermana, y va a tener una tarea nueva porque ya no necesita que la necesiten tanto como antes. ¿Mm? Entonces va a ser otra tarea. Este es el caso de Tom Wingo. Ahora lo necesitan, la hermana lo necesita, por eso lo convoca la madre. No lo convoca la psiquiatra, lo convoca la madre, porque la madre no va a asistir a su hija, el padre no responde, entonces la madre dice, bueno, vos sos el que podés ayudarla, porque tenés ese plus, pero además, inmediatamente resuelto, resuelto por en una película dura 2 horas, por suerte, cuando tiene esa escena tan tierna que él está en el diván llorando como un chiquito desconsolado, y bueno, ahí empieza a tener que encargarse de su propia vida, ya fue necesitado, entonces ahora ¿qué hago con mi matrimonio? Sigo con él, tolero la infidelidad de la mujer, la comprendo, porque a él le molesta que se haya metido con ese pediatra, ese médico que le parece que es un pelele, pero no, no está enojado con eso, sino que entiende que es una consecuencia de quien él no tocaba, ni veía, ni nada, ¿no? Eh, bueno, yo creo que cuando ustedes empiezan a agradecer es que la clase se debe estar por terminar, porque yo me copo y me olvido que ya ha pasado como 1 hora y media y yo le doy, le doy, le doy, me aguanto las ganas de ir al baño y hacer pis como todos ustedes, porque tomo café, 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 porque quiero ir al baño. Entonces dice, no pude ver la peli, la página no me lo permitió, pero lo estoy dibujando con tu relato y alguna huella que quedó grabada desde hace varios años. Bueno, me alegro. ¿Cuántas situaciones de vida dejas más claras en tus clases? El análisis de las películas nos hacen un gran aporte. Me alegro mucho, mi Maite querida. Me alegro mucho. Poné la versión de Fito Páez, con Pablo Milanés. Hermosa novela y excelente tu análisis. Muchas gracias. Excelente escucharte. Gracias. Qué clase. Bueno, Nidia Bordino y todos. Si yo pongo ahora en Facebook la música de Fito Páez, se interrumpe la transmisión. ¿Por qué? Porque no estoy pagando derechos de autor como corresponde a Fito Páez o de versión a Don Fito y a Don Pablo Milanes. Brillante. Ahí comienza la propia redención. La elaboración es el camino hacia la propia redención. ¿Y qué es la redención? Además de salvarse, es comprenderse mejor en el marco de las relaciones con otras y con otros y entender un poco más la complejidad del mundo y los límites de nuestras propias acciones y de lo desafortunados que pueden ser los acontecimientos como los afortunados que pueden ser. Qué lujo esta clase, son genios. Yo no sé si es un genio, me encanta. ¿Eh? Pero a pedido del público y dedicado a Nidia Bordino, Marta Violini nos revive los traumas que vivimos. ¿Qué sé yo, Martita, mi amor querida? Eh, si vos reflexionás sobre lo vivido y podés estar en esta clase, quiere decir que está cumpliendo una función pedagógica. ¿M? Porque uno puede bajarse de la clase, no ver, no contactarse, pero casi te diría, Marta, que también tiene que ver mucho con vos y con tu capacidad hermosa para contactarte eh, con vos misma, ¿no? Y con aquello que pudiste vivir desafortunadamente, pero salir adelante o estar elaborándolo, porque los traumas por ahí tienen diferentes momentos de resignificación. En esta película es el momento en que está, eh, en este momento en el que está él en la terapia, en el tratando con la psiquiatra, después más adelante y después cuando dice él, y todas las veces que cruzo el puente de Charleston hacia mi trabajo, no sé qué, digo Lowenstein, 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 Lowenstein. Quienes hemos vivido, y yo estoy muy agradecido del proceso psicoterapéutico, podemos decir muchas veces Raquel Salama, Raquel Salama, Raquel Salama. Gracias, 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 gracias. ¿Por qué?
Porque con los años vamos elaborando más cosas, somos como cebollitas, ¿no? Como lo que decía Shrek, ¿no? Como capas de la cebolla que vamos sacando y vamos descubriendo cosas. Hay muchas cosas que descubro en las pelis y otras que me ayudan a verlas. Muchas gracias, Andrés. Claro que es una función pedagógica y terapia grupal brillante. Bueno, gracias, Irene. Se los dejo con todo cariño. No puedo poner la música, pero sí puedo leer. ¿Quién dijo? La terapia fue indispensable. Totalmente de acuerdo, Marta. Me hace pensar en tantas cosas. Gracias. Amo esta peli. Yo también la amo esta película. Inésita querida. Inés Pacheco. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Escuchen el trauma. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Parece escrita para esta clase. Gracias, Nidia. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas de un mismo lazo. Y miré tranquilo, miré despacio. Y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más. Esta es la función. Unir las puntas de un mismo lazo. Una generación con la otra. Dos significados. ¿No? Está ligado nuestro sufrimiento de hoy a un trauma, a un padecimiento de hace 20, 30, 40 o 60 años. Y uniré las puntas de un mismo lazo y miré tranquilo, miré despacio. Eso, encontrar el ritmo tranquilo, despacio, sin urgencia, ¿no? Y te daré algo, te daré todo y me darás algo. Ese es el proceso psicoterapéutico, intercambiar, darse todo, darse algo y que nos alivie un poco más. ¿Mm? La mía también. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas y hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiar por cambiar nomás. Por algo es una canción bellísima, que es un himno también a la vida. Gracias Nidia por sugerirnos la canción, gracias Celes querida, me alegro que le lleguen al alma. Estela Moro, hola Estela querida, ¿cómo andas? Y a todos ustedes, bueno, tenemos toda una vida para ir elaborando de a poquito con cada vez menos sufrimiento. Si nosotros vamos elaborando, por ahí después se transforma en un recuerdo de nuestras vidas, de un acontecimiento que podamos contarlo como un capítulo de una novela, ¿m? En que no duela tanto reescribirla. Bueno, chiquis, es un cierre perfecto para la clase, sí. Por eso muchas gracias a la preciosa de Nidia Bordino. ¿Quién está ahí? Hola Vero, hermosa clase, gracias. Amo la letra de esa canción. Sí, para nosotros como la Vero, éramos compañeros de secundario, además tiene un componente generacional, ¿no? De cuando éramos muy jovencitos. Les quiero mucho. Un abrazo. Teli, querida, preciosa, gracias por todas tus colaboraciones. Y ya nos vamos mudando de a poco a Ang Lee, que Teli irá pasando. Ya nos mandamos cositas. Chao Marta. ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Chao. Un aplauso para ustedes. Gracias por ser tan generosas en compartir los recuerdos. Eso me anima a mí un montón. Y hoy, acuérdense, el día del buen trato hacia las personas mayores. A tratarnos bien. Lindo día. Y si tienen un libro cerca, peguen una leidita que es el día del libro. Chao a todos. Gracias. Muchas gracias. Yo estoy re bien. Soy moco flojo. Nos vemos.